Buenos días. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación, este resumen, este aperitivo que ha hecho de la conferencia. Muchísimas gracias a la Fundación de Amigos por haberme invitado, en especial a Susana Maraval por haber coordinado esta conferencia. Y me alegra mucho, además, estar aquí con todos ustedes de manera presencial. Muchas gracias, como ha señalado también Alberto, en estas circunstancias de esta mañana que nos han hecho tan difícil, en muchos casos, poder llegar hasta este auditorio, ¿no? Esta conferencia se va a detener en una obra singular dentro de la producción de Anton Bandijk. A lo largo de la conferencia verán que pronunciaré a la neerlandesa Anton Bandijk, las dos son correctas, pero por si notan que cambia un poco la pronunciación, se trata del mismo autor. Para ello, para hablar de esta obra, del prendimiento, voy a partir de los estudios e investigaciones que los dos últimos jefes del Departamento de Pintura Flamenca del Museo del Prado, el doctor Matías Díaz Padrón y el doctor Alejandro Vergara, le han dedicado. Entre medias habrá alguna sugerencia mía, pero principalmente partiendo de sus importantes aportaciones. Esta pintura del prendimiento de Anton Bandijk se expone en la sala 16B del Museo del Prado. Es una obra de gran envergadura, ocupa todo el lienzo norte de la sala, mide 3 metros 44 de alto por 2,53 de ancho. Prácticamente lo ocupa todo. Y es tal la fuerza de atracción que tiene la obra que, de hecho, hemos comprobado, Alberto y yo, por la mañana, que hay otras 3 pinturas, 2 de Bandijk y una de Jordaens, que están a su lado, que quedan completamente eclipsadas por lo que es la monumentalidad y la fuerza expresiva de esta pieza. Es una obra realmente singular por varios motivos. El primero es por haber sido realizada por un artista que contaba en ese momento entre 17 y 19 años de edad. Esto es realmente extraordinario, pues tenemos que pensar que la madurez interpretativa de los artistas llegaba después de un tiempo de trabajo, de haber trabajado en sus composiciones, en el dominio de la técnica. En cambio, Bandijk nos está mostrando que él, con 18 años, es capaz de generar una composición con una madurez como la que tenemos en pantalla. El segundo elemento por lo cual esta pieza es singular y que Alberto también ha hecho mención es que perteneció a la colección privada de Rubens. No es hasta su fallecimiento, en 1640, que la obra se pone en venta como parte de la almoneda de sus bienes para repartir entre la que era su viuda y sus hijos. Precisamente es gracias a este reparto en el cual se sugiere que la pintura llegó a la colección de Rubens mientras aún estaba casado con su primera mujer, Isabella Brandt, debido a que el porcentaje que reciben de la venta de la pintura son sus 2 hijos mayores, tenidos con Isabella, los que reciben el dinero por esta venta. Esto nos permite saber que la obra al menos ya estaba en la colección de Rubens antes de junio de 1626, que es el año en que fallece Isabella Brandt. Finalmente, otro de los elementos que quiero destacar es que Bandijk, aunque está tratando un tema que a priori, pues la gran mayoría que estamos aquí reconocemos como un tema religioso, un tema vinculado con escenas bíblicas, en realidad está hablando de un tema universal, como es la traición de un amigo, la traición de una persona cercana, haciendo que esta obra trascienda mucho más allá de lo que a priori podíamos pensar como una escena simplemente religiosa dentro de un ámbito religioso. Para ir poniendo en claro estos aspectos, vamos a centrar un poco la figura del pintor, sobre todo para aquellos que le conozcan un poco menos. Y es que Anton Bandijk nace en Amberes en 1599. Fue el 7º de 9 hermanos.
Nació en una familia acomodada. Su padre, Frans van Dyck, era un comerciante de telas, en especial de sedas. Lamentablemente, su madre, una bordadora también reconocida en Amberes, fallece cuando Van Dyck tenía 8 años. Al cumplir los 19, Van Dyck consigue que el Tribunal de Amberes le conceda la independencia, la autonomía legal. Esto era algo realmente muy poco habitual, debido a que se consideraba una persona mayor de edad a partir de los 25 años. Pero en el caso de Van Dyck se piensa que fueron las cuantiosas deudas que tenía su padre por un lado, junto que a esta edad, a los 19 años, tenemos que pensar que es el año 1618, Van Dyck abre taller propio en la ciudad, es decir, podía vender sus propias pinturas, podía tener una clientela y, por tanto, era capaz de sostenerse de una forma autónoma a sí mismo. Por tanto, no necesitaba un tutor y el Tribunal de Amberes, como algo excepcional, pues le concede esa autonomía legal. Por tanto, en 1618 nos encontramos a un joven capaz de vivir de su arte y, además, con unas relaciones muy estrechas con uno de los talleres más importantes de la ciudad, como era el de Rubens en ese momento. De hecho, me imagino que para muchas personas que están aquí, piensan que precisamente Van Dyck se formó con Rubens y que pues, es normal que tuviera relación con él. Pero es que Rubens tenía la particularidad de que él no admitía discípulos o ayudantes sin una formación previa de 2 años en el taller de otro artista. Es decir, para llegar al taller de Rubens tenían que haber tenido unos conocimientos previos. A él ya le tenían que venir enseñados, tenían que saber cómo moler los pigmentos, tenían que saber cómo encajar una obra. Y después de esa formación previa es cuando podían formar parte del grupo de ayudantes, del grupo de discípulos que Rubens tenía a cargo en su taller. Con este preámbulo, lo que quiero señalarles es que Anton van Dyck comienza esos primeros años de formación con Hendrik van Balen, un artista menos conocido por el gran público que Rubens, pero que en la época tenía también mucha fama. Era un artista con un taller abierto también muy importante, fue pintor de corte de los archiduques en Bruselas y el Museo del Prado, de hecho, tiene varias obras de su mano. Aquí les traigo la Adoración de los Reyes, que está en estos momentos en depósito en la Embajada de París, con el fin de mostrarles de que este pintor era también un artista que trabajaba todos los géneros, que nos muestra una obra de una representación de la Adoración de los Magos con un gran efecto teatral, con lo cual, es decir, está dentro de lo que era habitual y lo que era típico en ese momento y donde bebió el joven Van Dyck pues, su primera formación. Entra a formarse en el taller de Hendrik van Balen en 1609, es decir, con 10 años. Hendrik van Balen y Rubens además tenían una relación muy estrecha y es que Van Balen era decano de la Guilda de Pintores de la ciudad en ese momento y además ambos pertenecían a la cofradía de los romanistas de Amberes. La cofradía de los romanistas de Amberes era una cofradía a la cual pertenecían personas de todo ámbito, no era necesario solamente ser artista. El único requisito que se pedía es haber vivido al menos un tiempo en Roma y esto lo tenían tanto Hendrik van Balen como Rubens. Además, no sé si es casualidad, yo creo que no, pero en 1612 se constata un viaje de ambos a los Países Bajos. Es una fecha esta de 1612 que es la que se baraja como el momento en que Van Dyck entra a formar parte de ese grupo de ayudantes, de ese grupo de discípulos en el taller de Rubens. Es decir, que es muy probable que el propio Hendrik van Balen ya le hablase de la genialidad, de la destreza de este joven discípulo que comenzó con él en 1609 su formación. Van Dyck, durante estos primeros años en el taller de Rubens, asume completamente la forma de pintar del maestro.
De hecho, se ha comentado, y es así, que ha quedado muy poco sustrato de las obras de Van Balen en estas primeras obras que se conservan de Van Dyck. El trabajo de Van Dyck en estos primeros años revela dos aspectos. El primero es que su dominio de la técnica es total. Esta es otra de las obras que hace en este primer momento, es paralela en el tiempo al prendimiento, y se lo traigo aquí para mostrarles cómo el joven trabaja de una forma, una pincelada apretada, usando las matizaciones de los tonos. Vemos que hay una gradación desde las luces a las sombras, los brillos que consigna en esa camisa para darle volumen, ¿no? Vemos también cómo trata el brocado del manto, y esto lo combina con otra forma de trabajar completamente expresiva, donde la pincelada se marca de una forma rugosa, donde deja completamente, se ven esas marcas que vemos del pincel, donde no hay esa transición, pero en cambio vemos que tiene una gran destreza y una gran forma de dominio también en esta forma tan diferente de trabajar de la que nos acababa de mostrar en los desposorios de Santa Casa de la Virgen. Estas dos técnicas las vamos a tener en el prendimiento. Vemos que las utiliza como recursos expresivos con una gran fuerza dramática. Les traigo este detalle en el que creo que es muy evidente y elocuente esto que les estoy comentando. Efectivamente, hoy por hoy tenemos unas grandes fotografías, unos grandes aparatos que nos permiten captar estas pequeñas sutilezas, pero desde luego son incapaces de mostrarnos esto si no estamos delante de la obra. Le comento esto porque les insto a que después de esta charla suban a la sala 16B y puedan comprobar por sí mismos cómo estos pequeños elementos, estos detalles que les voy a mostrar son mucho más evidentes y la fuerza expresiva que ellos tienen. En especial, si se fijan, les he traído el de la antorcha. El fuego de la antorcha está trabajado con tal carga de materia que parece que se puede tocar. Es completamente vanguardista en cómo nos está presentando este fuego, precisamente para dar esa sensación de que la llama sale de la antorcha. De hecho, si vemos cómo nos cae incluso las ascuas que habían empezado ya a derretirse y que parece que van a caer sobre los rostros de estos sayones, de estos soldados que vienen a prender a Cristo. Les quería mostrar cómo en este sentido Van Dyck, igual que otros grandes artistas del barroco, se están adelantando a su tiempo, están dándole a la pincelada esa carga expresiva que no vamos a tener o no vamos a comprender hasta finales del XIX y el siglo XX con los artistas de vanguardia, donde esa pincelada va a ser tan matérica, tan fuerte y con la que se va a construir las composiciones. Les traía aquí un detalle de Van Gogh, estos son los cipreses de Van Gogh, para que pudiesen comprobar. Ya le digo que, aunque tengamos muy buenas imágenes, no hay nada como verlo al natural y que verán mucho más evidente esta carga matérica de la cual Van Dyck va a utilizar en su obra. Vemos, por tanto, cómo Van Dyck va a jugar con la expresividad de las técnicas, que va a dominar a la perfección y que cuando comienza a trabajar en el taller de Rubens va a interiorizar tanto la manera de este maestro que no queda nada de su formación previa. Tal es así en muchas obras hechas por Van Dyck, aunque la idea compositiva, la génesis, esté en Rubens, su traslado al lienzo y su ejecución final estuvieron a cargo del joven ayudante. Pero hay dudas aún hoy en día de quién es la obra. Es el caso de Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes, una obra que también pueden ver en el museo, está en la galería central del segundo piso.
y, como digo, cuya atribución ha sido o está siendo controvertida. Es una obra de la cual el propio Rubens habla en 1618 en una carta que le envía a Sir Dudley Carleton, un embajador inglés, el cual está ofreciendo una serie de pinturas, porque este embajador quería comprar obras de Rubens, le está dando una serie de títulos y entre ellas incluye este Aquiles descubierto entre las hijas de Licomedes, en la cual indica que está hecha por su mejor discípulo, aunque retocada todo por mí. Al no aparecer de forma explícita en esta carta el nombre de Van Dyck, ha habido dudas en que si se trataba o no de esta pintura, pero el hecho de que sea el año 1618, año en que Van Dyck ya tiene un taller propio, tiene una clientela, ya es conocido, junto con la forma de trabajo tan adaptada al maestro, hace sospechar que su mejor discípulo al cual está aludiendo Rubens, pues no deje de ser Anton van Dyck y se trate de esta obra. Es cierto que en otras piezas es muchísimo más evidente la implicación de Anton van Dyck. Aquí les traigo también la Lamentación que está en el Museo del Prado. Esta Lamentación perteneció al Escorial, donde estaba documentada desde 1656 y donde aparece recogida tanto en los inventarios como en la documentación de la época de forma indistinta, tanto como obra de Van Dyck como obra de Rubens. Es cierto que aquí ya vemos que hay un tratamiento de las luces, de estas sombras grises, de estos plateados que son muy característicos de Anton van Dyck, donde entonces ya vemos que se le escapa un poco fuera de esa dependencia del maestro que nos había mostrado en Aquiles. De hecho, no es hasta el año 1974 en que Díaz Padrón apunta a que esta es una obra de Anton van Dyck. Y en 2013 Alejandro Vergara ratifica esta atribución en la exposición que se le dedica en esta casa precisamente a la obra del joven Van Dyck. Es una obra, como digo, controvertida porque aún hay otros estudiosos que la consideran obra de Rubens. Vemos, por tanto, que cuando Van Dyck logra esta autonomía legal y técnica, es un joven de unos 19 años, capaz de enfrentarse a composiciones, a obras de una gran envergadura y salir completamente airoso, creando unas escenas en las cuales nos está transmitiendo una gran fuerza dramática y expresiva, como lo estamos viendo en este prendimiento. La primera noticia que tenemos del prendimiento la da André Felivier en 1667. Felivier ve la pintura, había visto la pintura en la casa de Rubens y señala que el maestro le tenía mucha estima, tanta que la colocó sobre la chimenea de la sala principal de su casa. En contrapartida a este regalo, a este presente que le hace Van Dyck, le regala uno de sus caballos más bellos. Debido a esta noticia que nos da Felivier, se ha supuesto que este regalo que le hace Van Dyck a su maestro, al que fue también su maestro, sería en el año 1621. Puesto que a finales de 1621 él deja Amberes, viene a la ciudad para cerrar su taller e irse a Italia, península en la que va a estar 8 años, no volverá hasta 1628. Y se piensa que precisamente es en ese momento donde pues todas las obras que tenía en su taller se deshace de ellas, en este caso las regala a Rubens, y que Rubens, precisamente como sabe que tiene ese viaje, le regala un caballo para que digamos que su viaje fuera mucho más placentero y más fácil. Generalmente, lo que ocurre es que generalmente este tipo de composiciones de este tamaño, como digo, 3,70 metros, de un tema tan concreto, de un asunto religioso, solían estar relacionados con encargos o comisiones dentro del entorno religioso, bien para una capilla privada, bien para el retablo de una iglesia, un convento, un monasterio, y que Van Dyck hubiese iniciado
esta pintura sin ese previo encargo y de un asunto tan poco habitual para entornos cotidianos, pues hace cuestionarse un poco esta idea un poco romántica de que, bueno, el maestro le regala un caballo porque se va a Italia. Además, Van Dyck va a trabajar mucho sobre este prendimiento, le va a dar muchas vueltas, como ahora veremos. El tema que presenta el pintor recoge varios episodios de la Pasión de Cristo, narrados por los 4 evangelistas. La escena, se lo resumo un poco, tiene lugar en el conocido huerto de Getsemaní, donde Jesús había retirado a orar con los discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Es en medio de la noche cuando los soldados del sumo sacerdote Caifás llegan para llevárselo. Judas Iscariote es el que le había hecho un trato con Caifás y le diría dónde estaba Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Judas acompaña a toda la soldadesca del sumo sacerdote para identificar de forma correcta a la persona que tenían que apresar. Y les había dicho que aquel al que se acercase para besarle, aquel sería el nazareno y al que tenían que prender. La escena transcurre en la noche, lo que nos favorece ese contraste de luces y sombras y que concentren el sentido dramático de la traición de un amigo a otro amigo. Vemos ahí esta antorcha que les señalaba al comienzo, cómo ilumina los rostros, ¿no?, de todas estas personas que vienen a apresarle. También destaca el rostro de Jesús, de hecho hace que Judas, es decir, el engaño, el que hace el mal, aparezca completamente en penumbra, ¿no? Y además no solamente está indicando, ¿no?, esa idea con las luces y las sombras, ¿no?, de quién es el personaje principal, quién es aquel que tiene algo que esconder, sino que además aparece con un manto amarillo. El amarillo era un color vinculado con la traición, con los judíos, y además hay un elemento también negativo dentro de Judas y que nos está destacando la luz por esos reflejos rojizos en el pelo, que se ven muy bien al natural, y es que nos está diciendo que es pelirrojo, algo que para la tradición judía era visto como algo negativo. Es decir, tenemos al personaje, ¿no?, la personificación del mal, del engaño en la propia figura que nos está mostrando Van Dyck, y aparte lo hace sin mostrarnos el rostro. Es decir, podemos ser cualquiera el que en un momento determinado también podamos traicionar al que es nuestro amigo. Junto al momento dramático de esta entrega, Van Dyck va a hacer espacio en la parte inferior izquierda para otro de los episodios que solamente narra Juan en su Evangelio, el arranque de ira de Pedro, intentando que no se lleven a Jesús. Arremete contra uno de los criados del sumo sacerdote, contra Malco, y le corta una oreja. Además de estos relatos bíblicos que pudieron servir de base para Van Dyck, también tuvo otras fuentes que le podían servir de influencia, de referencia, para poder crear o generar esta composición. Algo muy habitual en los primeros años de formación de los jóvenes es que recurrieran a los grabados con el tema que se les había pedido para tomar aquellos elementos que le parecían más sugerentes para su composición. Alberto Durero era uno de los grabadores más conocidos y de mayor éxito y trabajó el prendimiento en 1508 y en 1509. Vemos que en las propuestas de Durero, igual que Van Dyck nos presenta el prendimiento en un segundo plano, en un primer plano el episodio de Pedro y Malco, en la primera versión que nos muestra deja amplitud al espacio del fondo para aludir a ese huerto de Getsemaní, mientras que en la de 1509 concentra
todos los personajes, toda la atención en la composición, da la sensación de un horror vacui, ¿no? De un movimiento que es el dinamismo que parece que irradia esa escena. Van Dyck toma varios recursos de Durero. No solamente el que vemos más evidente, Pedro y Malco en el primer plano, sino también si nos fijamos en el sayón que alza las manos con la cuerda, dispuesto ya a apresar a Jesús, que vemos que también repite en 1509 y que Rubens también va a recurrir a ello. Incluso el tronco del árbol que aparece en el lado derecho para enmarcar la composición se va a repetir en la propuesta de Van Dyck. Son recursos que Van Dyck ve como expresivos para su escena y que va a continuar a lo largo de las versiones que realiza hasta llegar al resultado final que tenemos en el Prado. No solamente Alberto Durero le pudo servir de referente, sino también Lucas van Leyden, otro de estos grabadores con una gran presencia en el mercado y muy conocido por sus colegas en el momento, y donde vemos que en la escena del prendimiento ya cambia respecto a Durero en el sentido de que la diagonal se hace mucho más evidente, una diagonal que vemos que va a ser fundamental para la composición de Van Dyck. Traslada el episodio de Pedro y Malco hacia la derecha y da mayor protagonismo a Jesús, así como abre el espacio del fondo, dando mayor amplitud a ese huerto de Getsemaní. Pero quizás sea Hendrik Goltzius y su propuesta de 1598 la que esté dentro de ese referente tan claro de Van Dyck frente a las fuentes visuales que pudo haber utilizado para componer el prendimiento. Y es que si nos fijamos, hay una serie de elementos en los que va a recurrir de forma muy evidente y que vemos la fuerte dependencia que tiene de la propuesta de Hendrik Goltzius. Para empezar, esa antorcha destacando sobre las cabezas de los soldados por encima de Jesús y Judas, ¿no? Como la luz principal. Un segundo foco que tenemos en el primer plano, lo vemos aquí, con Malco, que también se ha caído. Ese sayón con la cuerda dispuesta a colocar sobre el cuello de Jesús, la amplitud que vemos que deja entre la terminación de la escena y el final del lienzo, y algo que es muy relevante, la verticalidad del protagonista, ¿no? Esa verticalidad que además nos está incidiendo en esa situación, ¿no? Una imagen en la cual contrasta completamente con ese dinamismo, ese bullicio que parece que vienen detrás para apresarle, y en cambio el que va a ser apresado aparece quieto, ¿no? Está transmitiendo una sensación de tranquilidad que contrasta con ese nerviosismo que en cambio nos está transmitiendo la escena, no solamente por los soldados, sino también por la propia escena de Pedro y Malco, en ese arranque de ira, y sobre todo por la diagonal tan acusada que se ve desde la figura de San Pedro hasta las cabezas, ¿no? La parte superior de la cabeza de los personajes principales, que vemos que está utilizando igual que había planteado Goltzius. Es decir, la concepción espacial, la concepción de la obra está muy cercana a esta propuesta que nos había dado este pintor flamenco de finales del XVI. Pero hasta llegar aquí, Van Dyck ensayó el tema en otras propuestas. Una es la de Bristol, la otra se conserva en el Institute of Art de Minneapolis, y se considera que fue la de Bristol, esta que tenemos aquí, la primera que trabajó también sobre estos años, sobre 1618-1620. Su tamaño es menor que la del Prado, aún así es una obra grande, mide 2,74 de alto
por 2,22 de ancho, y al comparar ambas obras vemos ciertos cambios. La principal y fundamental es que prescinde del tema de Pedro y Malco, ahora lo ocupa un tronco que se dirige en una diagonal hacia la izquierda, contrastando esa diagonal del movimiento de los soldados hacia Cristo de la derecha, pero vemos que sigue con ese recurso del sayón con la cuerda que nos había mostrado anteriormente en esas versiones grabadas, y además va a fijar a los personajes principales a través de tres de los sayones. Por un lado, el hombre barbado que se acerca detrás de Judas, este sayón con los brazos en alto que ya he indicado, y el soldado que desde atrás le pone el hombro y que hace que la composición quede completamente fijada en los personajes principales. Un recurso que vemos que no va a variar a lo largo de las propuestas que va a plantear durante este tiempo hasta llegar a la que cuaja o que encaja mejor con lo que está buscando. Además de estos elementos visuales, también juega con el color, y es que si nos fijamos, en este espacio central está utilizando los colores primarios. El amarillo, como habíamos señalado, con ese carácter negativo, el azul para la túnica de Jesús y el rojo para este manto que cae desde su brazo. Esta cercanía entre ambas composiciones, entre ambas versiones, la de Bristol y la del Prado, se aumenta mucho más, o es mucho más evidente, cuando recurrimos a la radiografía del prendimiento del Museo del Prado. Una radiografía que se hace en 2013 con motivo de la exposición que les he indicado y que reveló varios aspectos. El primero de ellos es que el lienzo fue ampliado en la parte superior y en un lateral. En la parte superior, dando mayor amplitud al celaje y a lo que es la vegetación de ese huerto de Getsemaní, y el de la izquierda, este lateral izquierdo, para dar cabida tanto a la figura del soldado como para dar mayor amplitud también a lo que era el acontecimiento, el suceso de Pedro y Malco. De hecho, si eliminamos esos añadidos, nos encontramos unos añadidos que, por cierto, fueron hechos en el mismo taller del artista, no piensen que fueron posteriores. Si eliminamos esos añadidos, nos encontramos que tiene una composición muy cercana a la de Bristol, las medidas sin los añadidos serían de 2,80 por 2,53, y además nos permite incluso aventurar cómo fue el proceso creativo de Van Dyck hasta llegar a la composición final que tenemos hoy en día. Por un lado, nos encontramos un cuarto de luna que aparece en la esquina superior izquierda. Y es que es esta luz de la luna, esta referencia al astro, ¿no?, al satélite, nos la encontramos también en la radiografía. Aparece en el mismo lugar, pero un poco más abajo, cerca de la antorcha, lo que nos está indicando que fue este lateral izquierdo el que primero incluyó Van Dyck en la composición. Es decir, necesitaba darle a ese espacio, ¿no?, mayor importancia. De hecho, con ayuda del Gabinete Técnico del Museo del Prado, podemos ver que esta escena de Pedro y de Malco tenía una composición diferente. Estaba hecha de modo que Pedro se echase sobre Malco, pero hacia la izquierda, no hacia la derecha como está actualmente en el Prado, y la cabeza de Malco coincidiera con la esquina inferior izquierda. Un planteamiento que ya había trabajado en uno de los bocetos de Van Dyck que llega a nosotros, el de Rotterdam, ¿no?, donde vemos que esa similitud con la propuesta que nos había indicado el pintor en esa composición previa que después desechó. De hecho, se conserva en el Art Institute of Minneapolis esta versión mucho más reducida, es 1,41 por 1,13,
del prendimiento, donde vemos esa versión que luego queda oculta, que después digamos que no convence al joven pintor, y que nos está indicando que en principio Van Dyck tenía muy claro que sí quería poner esa escena, pero quería darle otra dimensión. Se considera que el prendimiento del Cristo de Minneápolis, por esas medidas más reducidas, también por un tratamiento de la pincelada mucho más suelto, podía ser como un modeleto, un boceto previo a traspasar la composición a la escena al lienzo que tenemos en el Prado. Sea así, lo que sí sirvió para el pintor es para darse cuenta de varios aspectos. En primer lugar, es que es cierto que esta luz en lo alto nos está dando las claves, está iluminando esta parte como la principal. La diagonal que marca hacia la derecha es la que está indicando, además, el momento que está representando, pero nos encontramos con otro elemento que nos hace pensar que este cambio en el ataque de Pedro a Malco se deba también a que, si nos fijamos entre el rostro de Jesús que se gira hacia la izquierda y el movimiento que nos lleva, ¿no? Que nos lleva hacia Pedro y Malco, hay como una diagonal que se genera de forma visual que hace que el espectador nos quedemos no en la cuestión del prendimiento, ¿no? En la versión de Minneápolis, sino que nos quedemos concentrados en la esquina inferior izquierda, algo que además fomenta el hecho de que Pedro aparezca también con esa diagonal tan marcada hacia afuera. Vemos, por tanto, que lo que hace es salir esa diagonal fuera de lo que es el eje principal. Esto lo soluciona Van Dyck pues girando la escena de Pedro y Malco, como vemos aquí. Ahora el apóstol con su posición, con su brazo alzado, lo que nos está es llevando otra vez a ese momento de la traición, y algo que también se va a acentuar con la figura de Malco hacia la derecha. Es un tema que este asunto, el tema principal, bueno, el tema secundario de Pedro y Malco, debió de estar rondando en la cabeza de Van Dyck, porque conservamos en el reverso de una de las escenas del prendimiento como otra versión de Pedro con la espada levantada, y que vemos, por tanto, que fue algo en el cual estuvo trabajando hasta llegar a la solución que él consideraba más idónea. En este caso hay un dibujo en el Rhode Island Art Museum en el cual nos está indicando que trabajó en el modelo de Malco, un modelo en el cual la expresividad del criado, que se ve atacado, es mucho más evidente, queda mucho más claro que en la otra versión que nos mostraba a Pedro sobre la figura de Malco. Por tanto, vemos que la configuración principal de la escena está fijada. Ahora, no solamente consigue que esta diagonal, que al principio se iba fuera del espacio compositivo, se quede centrado en este elemento, sino que hace que incluso esta mirada de Jesús tenga una correlación con el episodio de Pedro y Malco, puesto que Jesús dice a Pedro, envaina tu espada, ¿no? Y tiene un momento en el cual de compasión hacia Malco, que cae a los pies de Pedro. En el reverso de un dibujo del prendimiento, no solamente vemos esta carga simbólica que nos está presentando, ¿no?, de esta relación de Malco con Jesús,
en la cual vemos que está planteando otra forma de actuar diferente a la que tiene ese arrebato de San Pedro. San Pedro en esta escena se está presentando como el judío, ¿no? El ojo por ojo. Si os lleváis a Jesús, yo arremeto contra uno de vuestros criados, sino que Jesús está haciendo que haya otra alternativa. Es cierto que Jesús en ese momento es apresado porque es subversivo, está replanteándose que toda la ley judía tenía que cambiar, que había muchas injusticias y en el cual había que abogar por la compasión y la caridad como otra forma de ver las cosas. Entonces, de hecho, vemos que este hombre que va a ser apresado, que no sabe hacia dónde le van a llevar, intuye cuál va a ser su final, a pesar de todo lo que está viviendo alrededor de él, se para en ese momento y tiene un momento de compasión. Tiene un momento de compasión con Malco, en el cual dice, no, así no se hacen las cosas. Y le dice a Pedro que envaine la espada porque este hombre también está viviendo una situación injusta. No es culpa de Malco que a él lo lleven preso y, por tanto, no va a permitir esa injusticia. Vemos, por tanto, que esta diagonal que se genera aquí va a tener una gran importancia y una gran carga simbólica para Van Dyck. De hecho, esta simbología no se va a quedar solamente en esto. Hemos visto ese uso de los tonos primarios, ¿no? De lo negativo vinculado con Judas, el amarillo, ¿no? Lo judío. Por otro lado, el azul, lo positivo vinculado con Jesús, ¿no? Otra realidad, otra alternativa. E incluso el rojo del manto que cae, ¿no? Desde ese brazo y por detrás de él, no deja de estar prefigurando la sangre que se va a derramar y que brotará en la pasión. Una premonición, por tanto, de lo que va a ser su futuro. Vemos, por tanto, que está utilizando los tres colores primarios aquí, una fuerte carga simbólica, pero a pesar de estos elementos, pues, en cierto modo directamente vinculados con esa tradición religiosa, esa tradición cristiana, va a introducir un elemento muy cercano a la herencia flamenca y de los Países Bajos durante la Edad Moderna. Y lo va a hacer de una forma muy sutil, pero también, desde mi punto de vista, muy elocuente. Si nos fijamos en la hojarasca de la parte superior, nos encontramos que hay un ave que despliega sus alas, volviendo su cabeza hacia la luz de la antorcha. Se trata de un búho, un animal nocturno y que en la tradición neerlandesa se ha vinculado tanto con el mal, el pecado e incluso la estupidez humana. De hecho, si se pasan por las salas del Bosco, encontrarán el búho en muchas de sus escenas precisamente con una lectura negativa. Sin embargo, es un símbolo complejo, pues dependiendo de su contexto también puede tener una lectura positiva. Aquí no parece que sea el caso. De hecho, que Van Dyck lo haya dispuesto de una forma tan discreta, pero elocuente, captado justo en el momento en el que va a levantar el fuego al ver esa luminosidad de la antorcha, cuyo resplandor le llega incluso a las plumas que vemos en el pecho, nos está indicando que su presencia tiene un sentido. En este caso va a ser el emblema 95 que el escritor alemán Gabriel Rollenhagen le recoge en su Emblematon Centuria Secunda, publicada en Argen en 1613. En este emblema presenta un búho que sostiene dos antorchas con sus patas. Lo vemos aquí. Y a ambos lados hay unos candelabros con unas velas encendidas que también lo iluminan. El lema que aparece en latín alrededor de la imagen dice: la luz no ayudará al ciego. Esto se desarrolla mucho más en el epígrafe de la parte inferior, en el cual explica que ni las antorchas ni la luz brillante pueden ayudar al ciego. El estúpido búho no puede ver a plena luz del día. Y es que durante la Edad Media y durante la Edad Moderna se pensaba que el búho solo podía ver de noche y que cuando aparecía la luz huía. Por eso, en este momento donde la luz le ha cegado, ¿no? Vemos aquí,
no es capaz de ver lo que ocurre. Además, si nos fijamos en el emblema, vemos que el búho presenta unos quevedos, con lo cual Rollenhagen ya no está hablando solamente de una cuestión física, sino también que él no puede ver de una manera intelectual y mental. La luz no llega a su mente, no es capaz de ver aunque le pongan unas gafas. Su estupidez le mantiene completamente a oscuras y ahí es donde quiere estar, pues aunque la luz le ilumine, echa a volar, se aleja de ella, lo vemos aquí. Vemos, por tanto, que su presencia en la pintura de Van Dyck no es casual y su lectura es muy amplia, pues incluso en un bestiario muy popular en la Edad Media, el Physiologus, el búho se relaciona con el escarnio de Cristo durante la Pasión, es decir, con la burla, porque, por tanto, la presencia en esta obra, en el prendimiento, está más que justificada. Es la representación de la maldad humana, del odio, de la burla, y además nos fijamos que está prácticamente en eje con la figura de Judas, con la figura del traidor, con la figura de ese discípulo que no supo entender, que su mente no ha sido capaz de ver la luz que le estaba indicando, ¿no?, todas esas directrices, todas esas enseñanzas que Jesús le había mostrado y le había indicado. Van Dyck no llegó a esta solución compositiva del prendimiento de una manera sencilla. Como se ha comentado a lo largo de esta charla, fue una composición sobre la que meditó y trabajó mucho. Afortunadamente, conservamos bastantes dibujos que nos permiten seguir todo su proceso creativo. En la Kunsthalle de Hamburgo se conserva el más completo. Incluso vemos que presenta la cuadrícula habitual para ser traspasado ya a un lienzo de mayor tamaño, y donde vemos que la escena está prácticamente definida. Hemos visto que sí que cambia el grupo de Pedro y Malco, vemos que hay un cambio con el hombre barbado que está detrás de Judas, que aquí aparece con un peto acuchillado de cuero, ¿no?, y que aparece sin barba, y que vemos que está muy cercano a la versión de Bristol, donde vemos que sí que cambia al hombre por uno barbado, pero donde aún conserva este peto que nos presentaba, ¿no? Otro diseño conservado en Berlín presenta la escena en sentido invertido, dando mucho mayor protagonismo a Jesús y a Judas, a colocarlos más en el primer plano, lo vemos aquí, y donde incluye, por supuesto, el grupo de Pedro y Malco, y vemos los recursos del hombre con los brazos alzados y la soga, la antorcha, es decir, tiene claro ciertos elementos, pero no le convencen del todo. Otra versión del prendimiento se conserva en Viena. Este ya tiene un formato apaisado, donde el episodio se distribuye hacia la izquierda y donde vemos que prima sobre todo la sensación de movimiento. Tal es así que el sayón del primer plano y aquí a la izquierda vemos que agarra, ¿no?, por la túnica a Jesús, lo lleva, lo arrastra, ¿no? Vemos que en él juega con esa idea de ese movimiento mucho más acentuado. Pedro y Malco aparecen a la derecha y detrás de ellos unas figuras esbozadas que parecen hacer alusión a esos apóstoles que se habían retirado con él al huerto de Getsemaní. En otro dibujo, en cambio, también de la Albertina de Viena, nos encontramos que vuelve otra vez a trabajar sobre ese formato cuadrangular. Es un formato que era el que tenía, yo creo que más en mente, está más cercana al Museo de Bristol y a la primera versión que nos habíamos encontrado en el Prado y que ha revelado la radiografía. Y lo que es más interesante de este dibujo es este sayón de la derecha, con la clava sobre el hombro. Un personaje que vemos que Durero ya había trabajado en 1508 y donde vemos que aparece este elemento de la clava igual que aquí.
lo que nos está llevando a identificar a este primer personaje con Malco, y que precisamente hubiera sido este intento de Malco de agarrar a Jesús el que provocara la ira de Pedro para desenvainar su espada. Pero Van Dyck también le había dado vueltas a otra composición del prendimiento donde Pedro y Malco no aparecieran en absoluto y quienes tuvieran protagonismo fueran precisamente esos discípulos que se habían unido al Maestro en la oración en Getsemaní. Vemos aquí a los discípulos dormidos en el primer plano. Es algo, este es un dibujo que se conserva en el Louvre. Vemos que también conserva esta cuadrícula que nos está indicando que posiblemente se traspasó a un soporte de mayor tamaño. Lamentablemente no lo conservamos o no ha llegado a nosotros. Y donde vemos que fue un tema que no solamente lo encontramos en el Louvre, sino que tenemos otros dibujos en los cuales sigue trabajando esta idea de los discípulos en el primer plano. Es el caso de este prendimiento que está en Berlín, en cuyo reverso vemos cómo se plantea varios grupos, cómo presentarlos. Incluso en este vemos que destaca de forma muy evidente a quién es San Pedro con su espada, a la cual va a dar uso en ese episodio en el que le arranca la oreja a Malco, y que en el anverso presenta otra visión del prendimiento con los discípulos en ese primer plano dormido. Pero esta no va a ser la última versión del prendimiento, sino que va a haber otra más. Otra en la cual Van Dyck está mostrando ya el momento en que el reo es conducido delante del sumo sacerdote. Es una escena donde la luz ilumina directamente a Jesús, el resto de personajes quedan más en la penumbra. Debió ser un tema además que gustó porque conservamos un grabado de Peter Sutman en el cual nos muestra esta propuesta de Van Dyck que no llevó a cabo, que no se conoce, pero que sí debió de generar interés en el momento. Peter Sutman y Anton van Dyck coinciden entre 1618 y 1620 en el taller de Rubens, y posiblemente es ahí donde tiene acceso a este dibujo previo de Van Dyck. Un dibujo donde además debía haber una versión también por el medio, pues está incluyendo la figura de Judas que vemos aquí, con esa bolsa con las monedas, haciendo mucho más evidente, ¿no?, este prendimiento, donde, si bien en el dibujo parecía que Jesús tenía una posición, ¿no?, donde toda la realidad le había caído sobre los hombros, donde se le está llevando hacia el sumo sacerdote, aquí incluso vemos que es un Jesús abatido por esta traición de este amigo, ¿no?, donde no solamente es su destino el que está acatando con ese movimiento, sino que también el hecho de darse cuenta de que ha sido traicionado. La otra cuestión abierta con el prendimiento del Museo del Prado, y que he avanzado al comienzo de esta charla, es quién pudo haber encargado esta obra o para qué lugar podía estar destinado. Ya hemos comentado que el tamaño que presenta, incluso el tema, pues no es muy propicio para lo que se denominaba pintura de gabinete o pintura para un interior doméstico. Por lo que, atendiendo al momento de realización de la obra, la cuidada composición tan meditada que le dedica Van Dyck, se pueden barajar varias hipótesis. La primera de ellas es que estuviera en relación directa con el Camino al Calvario, que le encarga Rubens en 1618, para la serie de los Misterios del Rosario, que tenía que hacer para la iglesia de los dominicos de San Pablo en Amberes. Es allí donde aún se conserva esta pieza del Camino del Calvario. Esta hipótesis se sugiere por varios motivos. El primero es que compositivamente la solución de una diagonal tan acusada hacia la derecha es muy similar en ambas obras, y dando una gran
importancia a un foco de atención en la esquina inferior izquierda, ¿no? Planteamiento que vemos que es muy parecido a este del prendimiento del Prado. La segunda es la presencia de un prendimiento de Cristo en el reverso de uno de estos bocetos que se conservan. En el reverso de un prendimiento de Cristo se conserva un Cristo camino al Calvario, lo que nos está indicando que el pintor le estaba dando vueltas a ambas escenas en un momento relativamente corto de tiempo. Lo mismo ocurre con la coronación de espinas. Es una obra que compartió espacio en la casa de Rubens, también fue una de estas obras que Van Dyck le regala a su maestro, y que ahora tiene la suerte también de compartir el mismo espacio aquí en el Museo del Prado. Es una obra realizada por los mismos años, pero vemos que la técnica es completamente diferente a las que nos plantea el prendimiento, y vemos cómo el soldado de la armadura y la celada que aparece poniendo la corona de Cristo es similar al que también aparece en el prendimiento, ¿no? Hay como una relación visual entre ambas obras. Es cierto que era muy común en los artistas que recurrieran o repitieran modelos que les han gustado, pero no deja de ser significativo esta relación tan evidente. Lo que quiero poner de relieve es que Van Dyck en este momento estaba trabajando en una serie de pinturas en relación con la Pasión de Cristo, de gran formato. La coronación mide unos 2,25 por 1,97 y donde se ve que en ambas hay un proceso creativo muy arduo. También hay un gran número de dibujos que se conservan de la coronación de espinas. Por lo que personalmente me resisto a pensar que estas obras fueron realizadas en un arranque de virtuosismo del joven Van Dyck para mostrar su aprecio y su halago a su maestro. Yo, como se ha sostenido en algún momento, yo creo que aquí hay un encargo muy concreto y que quizá aún no hemos dado con las claves para identificarlo. De hecho, la otra hipótesis, junto a esta de la relación con los dominicos de Amberes, es la que se plantea y que también Alejandro Vergara sugiere, es que hacia 1620 tanto Van Dyck como Rubens son los encargados de realizar la decoración para el interior de la iglesia de los jesuitas en Amberes, la iglesia de San Carlos Borromeo, cuyas composiciones, sobre todo para los techos, tienen unos escorzos muy acusados, como los que vemos aquí con San Pedro y con Malco, y que a lo mejor podía estar en relación con este encargo de los jesuitas para ambos pintores y que esta obra también estuviera en relación con ello. Lo que está claro es que el prendimiento es una de esas obras cumbres de Van Dyck a una edad muy temprana, de la cual aún nos quedan muchos interrogantes que despejar. Aún no hemos dado la clave para saber quién pudo estar detrás de este encargo y qué relación tan estrecha podía tener con Rubens. Afortunadamente, Felipe IV tuvo la suerte de poder hacerse con ella en 1640. Como os señalé en la almoneda de Rubens, la adquiere por 1.200 florines, era una suma realmente alta, una de las más altas que se consiguieron en esa venta. Y pasó al Palacio del Alcázar de Madrid. Allí, en 1666, ya se recoge en la pieza inmediata a la Aurora y además estaba colgada junto a la Adoración de los Reyes de Rubens, es decir, terminaron ya con obras del que había sido su maestro. Afortunadamente también se salva del incendio del Alcázar en 1734, pasando al Buen Retiro. A finales del siglo XVIII pasa al Palacio Nuevo y en 1814 entra a formar parte del Museo Real de Pinturas. Aquí la ve Musó Valiente y cuando la ve no deja de destacar de ella que importan muchos otros cuadros que hay en este museo, muchos al lado de este ejecutado con sumo estudio, donde todo es digno de elogio. Hemos visto, por tanto,
que la escena del prendimiento que propone Van Dyck tiene una fuerte carga simbólica que trasciende la mera recreación de un episodio bíblico. Es una obra completamente madura a nivel técnica, a nivel compositivo y a nivel expresivo, donde un jovencísimo Van Dyck se descubre como el gran maestro que es. Pues la genialidad de los grandes artistas es precisamente saber transmitir lo complejo de una forma sencilla. Muchas gracias.